Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención a lo que está ocurriendo este viernes, porque el escenario político venezolano acaba de dar un nuevo giro. El chavismo y sectores de la oposición retomaron el diálogo y acordaron las bases sobre las cuales continuarán las conversaciones, así como lo escucha. Después de días de tensión, incertidumbre y fuertes diferencias, nuevamente las partes se encuentran sentadas frente a frente para discutir el futuro político de Venezuela. Pero hay algo que ha llamado especialmente la atención. El encuentro se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad, con controles, revisión de teléfonos y restricciones para la prensa. Un nivel de hermetismo que demuestra que lo que se está discutiendo es considerado extremadamente delicado. Ahora bien, pueblo de Venezuela, hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Esto no significa que ya exista un acuerdo definitivo. Tampoco significa que la transición política esté garantizada. Lo que significa es que existe nuevamente una mesa de negociación. Y sobre esa mesa están asuntos fundamentales: garantías políticas, instituciones, condiciones electorales y los pasos que podrían permitir avanzar hacia una nueva etapa política en Venezuela. La gran pregunta ahora es ¿qué está dispuesto a ceder cada sector? ¿Qué busca realmente el chavismo? ¿Qué pretende conseguir la oposición? ¿Qué condiciones se están negociando detrás de las puertas cerradas? Y quizás una de las preguntas más importantes: ¿qué papel está jugando Estados Unidos en todo este proceso? Porque si estas conversaciones avanzan hacia acuerdos concretos, garantías verificables y condiciones para elecciones, podríamos estar ante uno de los movimientos políticos más importantes de los últimos tiempos. Pero si nuevamente aparecen bloqueos, acusaciones y desacuerdos, el proceso podría terminar como tantos otros intentos de diálogo que no lograron una solución definitiva. Por eso, las próximas horas y los próximos días serán fundamentales. Venezuela está observando. La comunidad internacional está observando. Y millones de venezolanos están esperando saber si esta vez el diálogo realmente puede producir resultados. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿cree que este nuevo diálogo puede llevar a elecciones libres y abrir finalmente el camino hacia una transición política en Venezuela? ¿O piensa que estamos nuevamente ante otra negociación que terminará sin resultados? Los leo en los comentarios. Dígame qué piensa usted de todo lo que está ocurriendo. La representación de la Asamblea Nacional 2015 para evitar que sean amedrentados, perseguidos o espiados por el régimen. Ninguna de estas anteriores es un asunto menor. Pero antes vamos a conectar con Colombia, señal de la revista colombiana Semana, porque se va Gustavo Petro, se está yendo del Palacio de Nariño, se despide de la presidencia de Colombia después de esta polémica, controvertida gestión presidencial sin pena ni gloria y con un país probablemente más violento, más tomado por las guerrillas, con unos grupos armados irregulares mucho más fuertes que cuando llegó Petro al poder en Colombia. Esta es la señal de la despedida. Hasta luego o hasta nunca. Gustavo Petro desde Colombia. Batallón Guardia Presidencial. Atención, firme. Mis últimas palabras dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega los 11,5 millones que decidieron votar por mí como mayoría nacional. Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República. Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación
que no es más sino cielo, tierra, mar y sobre todo pueblo, el pueblo colombiano. Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia Libre! Bueno, con ese Viva Colombia Libre, no sé si está enviando un mensaje encriptado el expresidente ya colombiano Gustavo Petro, despidiéndose ahí, vestido de blanco inmaculado junto con su hija, también de blanco inmaculado. Nos recordaba esa imagen a cuando Hugo Chávez no se despegaba de su hija María Gabriela. Gustavo Petro en los últimos meses no se despega también de su hija en todos los actos, va acompañado de ella, y este sí será el último acto de Gustavo Petro abandonando el Palacio de Nariño. Así se despide Gustavo Petro del poder. Si algo, lo único hay que decir a favor de Gustavo Petro es que efectivamente no intentó atornillarse en el poder, como sí lo hizo Nicolás Maduro, y ya vieron cuáles fueron sus consecuencias. Gustavo Petro ha dicho: tampoco cerré el Congreso de Colombia, ahí se queda. Bueno, pero no quiere decir esto que no haya infligido un daño importante, sobre todo en materia de seguridad y permisividad. Estos son los análisis que hacen sus principales adversarios en Colombia: el detrimento en materia de seguridad, crecimientos de los índices de inseguridad y también el fortalecimiento de los grupos irregulares y de la narcoguerrilla. Y desde su presidencia, Gustavo Petro prácticamente justificó el cultivo y el consumo de sustancias estupefacientes. Prácticamente las justificó, y podríamos quitar el prácticamente. Allí se despide con los suyos, con sus fieles, hasta con su perro. Bueno, no sabemos si es su perro o es el perro de alguno de los miembros de su gabinete. Allí se va Gustavo Petro. Asume Abelardo de la Espriella en nada, en hora y media. Estaremos conectados en vivo para también transmitir esa toma de posesión de Abelardo de la Espriella, que no será en Bogotá, será en Cali, un Cali que ya está tomado militarmente. Unas medidas de seguridad nunca vistas para el presidente de Colombia, tal vez el más amenazado de la historia. Tiene amenazas de muerte de todos esos grupos guerrilleros, del narcotráfico, grupos armados irregulares, que ya lo tienen en el blanco. Por tanto, Abelardo de la Espriella, una de sus principales prioridades de gobierno y también personales, debe ser su protección y su máxima seguridad. Un Gustavo Petro que se va, allí lo veíamos, bueno, diciendo que no fue un dictador, no se quiso eternizar, no eliminó el Congreso, por tanto, reivindicándose como un demócrata. No fue tan demócrata cuando no reconoce la victoria de su adversario. Por tanto, esas cartas, esos avales con los que ahora se quiere presentar y quiere hacer balance de su gobierno, no aplican cuando prácticamente ha llamado a la desestabilización política y social en los últimos días de su gobierno, no reconociendo el triunfo de Abelardo de la Espriella, diciendo que va a ser un gobierno ilegítimo y prácticamente llamando a la rebelión y al golpe de Estado. Tan demócrata no es, si me permite. Tan demócrata no eres, Gustavo Petro, que reivindicas que no quisiste atornillarte para siempre en el poder como Nicolás Maduro, pero tampoco tuviste la gallardía, la valentía, el saber perder para reconocer la victoria de tu adversario. Bueno, así se va Gustavo Petro, y también deja un mensaje curioso en tweet, su mensaje de despedida.
¿Cuál es? Y sobre todo la pregunta para este tuit es: ¿en qué estado Gustavo Petro tuiteó esto? Gracias, general. Ya haremos. No sé, ayúdenme a ver cómo se pudiese leer esto. Y rayemos de dar las cifras de seguridad de los cuyos años. Ahí está. Gustavo Petro despidiéndose. No sabemos, insistimos, no sabemos en qué estado, si estaba completamente despierto, si estaba completamente sobrio, si estaba completamente lúcido, o qué pasó en el teclado y en el estado de Gustavo Petro, que ni siquiera se dio cuenta de lo que había tuiteado. Así se va. Este tuit es un muy buen resumen de lo que ha sido la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Lo resume perfectamente. Creo que no hay más nada que añadir. Así se va. Y nosotros muy atentos, por supuesto, y muy pendientes a esa For 250 mesa, years, a la Americans mesa have de la governed tercera ourselves as a fase, free ya and sovereign iniciada people. We choose our own formalmente, la leaders, fase we de la determine our own transición. laws, and when we're La accused of a tercera crime, fase we en ese stand for plan judgment de before a tres jury etapas de los of Estados our own Unidos. peers. Son las imágenes que This nos is the dejaba essential and indispensable la feature of our primera form of government. It is the reunión. foundation of our shared La way of primera life. But today, powerful people in faraway de la places want to Asamblea take Nacional that away from 2015 us. y también los They believe that representantes they del should be in régimen charge de of your Delcy laws, of your Rodríguez. country, Hay your mucho life. ruido en el And chavismo, they don't muchos care whether or nervios not you agree. por esto que Halfway está across the ocurriendo, world, porque there's ya an dentro del institution that chavismo, calls itself the lo que dan International por hecho Criminal Court. es que Maybe you've está heard of it, entregando maybe you Jorge haven't. Rodríguez el The país chances are you don't know the a names los of its Estados judges, Unidos. Bueno, of its prosecutors, or its en president. la Carlota And you se shouldn't have realizó, to. But as we speak, the lugar ICC and its de friends are máxima waging a seguridad, war against dijo, our country, justificó not with bullets or ayer missiles, Jorge Rodríguez. but with statutes, Es prácticamente compacts, un and the búnker, force of so-called decía, pero international entendemos law. que hoy puede When the moverse la ICC was mesa. born No sé 24 si years se va ago, a they ir told al us that it was en el merely caso de a que narrow sean ciertas backstop, a estas global versiones, court that would step in to prosecute only the gravest las offenses, reuniones se things van a like genocide trasladar and war crimes, al and Hotel only when a Meliá. nation's courts were unable to Es prosecute una muy them on their mala own. decisión. But the truth La is, decisión something incluso far more emblemática radical y and extreme. simbólica, It was a global acertada tribunal hubiese staffed sido by hacer unelected todas globalist bureaucrats esas who claim their negociaciones power allí is en una almost base aérea, unlimited. en una base The militar que danger fue of this global bombardeada por court has los only Estados continued to Unidos, grow. Today it threatens Ese every es el aspect lugar of our political and legal system. donde Border se Patrol puede agents removing significar violent con criminals from mayor our claridad country. American Marines el risking rumbo, their lives to defend our el homeland. significado, Prosecutors working la to naturaleza dismantle terrorist de plots esta to mesa de attack and kill negociación. Americans. If we Si stand se van al idle, Meliá, bueno, van all a of them repetir would be at the mercy escenario of foreign de los judges, fracasos thousands de of otras miles away, negociaciones. Allí en el Hotel facing the Meliá es constant donde Jorge risk of Rodríguez prosecution amenazaba and even a los imprisonment antiguos for the so-called interlocutores crime de la oposición of defending venezolana, their de los own country. sectores democráticos, The American con people arrestarlos, never agreed to any of this, con, and they abro never will. comillas, darles Read the coñazos, words of our Declaration of Independence. con, tú no We sabes fought a con quién te revolution estás against a metiendo, foreign power, tocándole la transporting frente us de beyond forma seas to be tried agresiva. for pretended offenses. Llegado un día Independence Jorge is Rodríguez, our birthright. We will esto lo never cuentan let foreign interlocutores bureaucrats con los take que he that estado away hablando from us. en los últimos días, This administration para will que me not explicaran sit by cómo as era the Jorge ICC Rodríguez and its allies en seek las to otras threaten our citas, people. en If las they otras believe they can mesas deprive de us of our negociación. sovereignty, we will teach Hoy them the full acordaban, meaning y esto es un of dato American resolve. real, con detalles reales. Hubo una ocasión, esto era para las elecciones de 2018, en las que finalmente la oposición tiró la mesa, dijo que no reconocía ningún proceso de elección, no firmó, y ahí fue cuando Zapatero terminó amenazando a los opositores venezolanos si no firmaban ese acuerdo. Finalmente, ya saben ustedes, ya recuerdan ustedes las elecciones del 2018. Maduro contra Maduro. Ningún candidato, solo los candidatos títeres de Maduro se pudieron presentar. El pastor evangélico, el conde del Guácharo y 4 o 5 memes más. En ese proceso de negociación, un día se había acordado que la Unión Europea fuese observador electoral. Acordado verbalmente entre las partes. Al día siguiente se tenía que firmar el acuerdo, un acuerdo de avance
que el día anterior se había acordado entre las partes que la Unión Europea iba a servir como mediador, como veedor electoral. Y la sorpresa para quienes estaban en la mesa representando la oposición es que llega un Jorge Rodríguez iracundo, gritando, diciéndole a los opositores que todo eso era mentira, que él nunca dijo que la Unión Europea podía ser árbitro electoral, que Venezuela era un país soberano y que bajo su cadáver iba a permitir que potencias extranjeras pilotaran, supervisaran o tuviesen que dar visto bueno alguno del panorama electoral o del proceso electoral venezolano. La sorpresa fue mayúscula para quienes el día anterior escucharon a Jorge Rodríguez decir que sí estaba de acuerdo con que la Unión Europea fuese observador electoral, y al día siguiente dijo que nunca a través de su boca había salido semejante idea, semejante propuesta o semejante aval. Y entonces uno de los opositores le dijo a un observador allí, internacional: presidente Zapatero, ¿es cierto o no es cierto que Jorge Rodríguez dijo ayer en esta mesa, y usted está de testigo, que la Unión Europea podría ser observador internacional? Y para sorpresa de todos quedaron patidifusos, ojipláticos, cuando Zapatero dijo: no, yo eso no lo recuerdo. Zapatero sirviendo a los caprichos o los cambios de opinión, tal vez por orden de Nicolás Maduro, que Jorge Rodríguez tendía como trampas sobre esa mesa. Así transcurría esa negociación hacia ninguna parte, que eran las mesas anteriores, claro. Ahora hay una gigantesca diferencia entre esas mesas en las que Nicolás Maduro se burlaba de los opositores, de los veedores internacionales, del Vaticano, del Centro Carter, del Grupo de Oslo, de todo el mundo. Hay una gran diferencia. Ahora Nicolás Maduro está preso, Cilia también, Estados Unidos tiene control sobre el Fuerte Tiuna, tiene control sobre los organismos de inteligencia y de seguridad, y ahora cualquiera de ellos puede ser detenido en cualquier momento, porque todos tienen expediente ante la justicia de los Estados Unidos. Ahora ellos tienen la pistola sobre la cabeza, y no al revés, que era lo que había sucedido en los fracasados procesos anteriores. Por tanto, no tengan duda que ahora la actitud de Jorge Rodríguez es mucho más sonriente y mucho más amable. Incluso, al parecer, le pidió o le instó a los opositores a sugerir otros lugares de reunión si aquel lugar no les parecía bien. Bueno, vamos a intentar dar algún detalle más, y sobre todo, bueno, entendemos que el equipo opositor, el equipo de la Asamblea Nacional 2015, está custodiada, está asesorada, muy bien asesorada, ya sabemos, por parte de los Estados Unidos. No vamos a engañar a nadie, en materia de seguridad y de espionaje también. Ojalá no cometan errores de primaria, errores de principiante, porque lo que no se puede permitir en el país es alguna filtración que vaya a beneficiar al régimen. Esperemos que sea así. En el proceso anterior, bueno, ya ustedes saben, estaba Zapatero como mediador. Es que ahora el proceso no es que tenga como mediador, sino que tiene como coordinador o jefe a Marco Rubio y Donald Trump, y ya ellos saben, como nos están diciendo en el chat, que no están jugando carritos. Se lo demostraron el 3 de enero y le han dicho que una operación similar, además ahora la operación similar, es decir, la captura y la extracción, puede hacerse perfectamente sin ningún tipo de intervención como se hizo el 3 de enero. Se puede hacer perfectamente con la colaboración de los cuerpos de seguridad y con el propio ejército chavista. Por tanto, están todos con una pistola sobre la cabeza, los chavistas me refiero. Bueno, atención, porque la noticia que tenemos, o la novedad que tenemos en esta jornada, es que
La próxima semana ya vamos a conocer, probablemente sea el próximo miércoles, vamos a conocer los avances, los primeros acuerdos de esta mesa. Eso es la previsión. Bueno, otra cosa es lo que luego ocurra, porque puede haber cambios, ya nos los han dicho. Es una mesa de negociación sujeta a maleabilidad, a cambios, a giros elásticos de último momento. Está vivo el proceso, por tanto todo puede cambiar, pero la previsión es que la próxima semana, no sabemos si miércoles o jueves, ya se anuncie el primer paquete de acuerdos. Esperemos que sean importantes y relevantes para el país. A partir de ahí, la mecánica será: los diputados opositores al exterior son llamados a consultas, tendrán que debatir entre ellos mismos, tendrán que consultar con sus asesores, con los Estados Unidos también, y luego de eso, luego de estar una semana fuera, meditando, rumiando y masticado la semana anterior en esas mesas, regresar a Caracas para una nueva ronda. Entonces, podrán ser aproximadamente 2 rondas por mes. Y cada ronda durará aproximadamente una semana. Por tanto, podremos tener en este mes de agosto 1 o 2 paquetes de anuncios. Y también en septiembre 1 o 2 paquetes de anuncios antes de un anuncio importante, que es el de las garantías y acuerdos políticos, que será devolución de los partidos políticos a sus auténticos representantes, medidas en favor de la libertad de expresión, garantizar la libertad de expresión en el país y el fin de las inhabilitaciones. Eso se espera que ocurra en octubre, luego para noviembre TCJ y para diciembre nuevo CNE. Esa es la planificación, esa es la metodología, y de esa forma se van a hacer públicos el país, según hemos podido saber, según los primeros datos que nos han hecho llegar, que hemos podido conocer de esa mesa que se está actualmente desarrollando, está en pleno desarrollo en estos momentos. Bueno, también tenemos, atención, las primeras reacciones de nervios o de rendición. Hoy les ofrecemos un nuevo capítulo en la frutinovela. El protagonista del capítulo de hoy, en varios fascículos, Francisco Arias Cárdenas, el germen del pecado original, la pieza del mal originario, el del 4 de febrero de 1992, el fundador del MBR 200, el fundador del PSUV, ese hombre contradictorio que le llamaba a Chávez gallina una vez, allá por el año 2000, que se enfrentó electoralmente con él y que finalmente terminó lustrándole sus botas y sus zapatos hasta el último día. Se vendió como chavista, como medio chavista, como opositor, militar guabinoso, en definitiva, que trabajó con el chavismo construyendo. Lo primero que hay que entender es que el reinicio del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana no representa todavía una transición política consumada, pero sí representa algo que hace apenas unos días parecía mucho más difícil. Las dos partes volvieron a sentarse formalmente en una misma mesa y aceptaron unas reglas básicas para continuar negociando. Y aquí está uno de los elementos más importantes de todo lo ocurrido. No estamos hablando solamente de una reunión informal. Las delegaciones instalaron formalmente una mesa de negociaciones en Caracas, definieron una metodología de trabajo, establecieron un primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto y acordaron una serie de principios que, al menos sobre el papel, deberán orientar las próximas discusiones. Entre esos principios aparecen el reconocimiento y respeto mutuo, la igualdad política, el trato paritario, la negociación de buena fe, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, el respeto de los derechos humanos y políticos, y especialmente importante, el cumplimiento verificable de los compromisos que eventualmente se alcancen.
Esto último merece especial atención, porque Venezuela tiene una larga historia de diálogos políticos que terminaron produciendo documentos, fotografías, declaraciones y compromisos que posteriormente no se cumplieron completamente. Por eso, cuando en esta nueva mesa se habla de compromisos verificables, el mensaje es claro. Esta vez no debería bastar con que las partes anuncien que llegaron a un acuerdo. Tendría que existir alguna manera de comprobar que ese acuerdo realmente se está ejecutando. Y esa diferencia puede terminar siendo fundamental, porque el verdadero problema de Venezuela no ha sido solamente conseguir que el chavismo y la oposición se sienten a conversar. El verdadero problema ha sido conseguir que lo que se negocia se convierta en hechos. Y aquí es donde comienza la verdadera dimensión de este proceso. La mesa está siendo impulsada y respaldada por Estados Unidos, que ha presentado este proceso dentro de una estrategia más amplia que contempla estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición democrática. Washington calificó el inicio de las conversaciones como una oportunidad importante para la reconciliación y para avanzar hacia un futuro más estable para Venezuela. Por tanto, no estamos ante un diálogo aislado. Estamos ante una pieza dentro de un proceso mucho más grande. Y para entender hacia dónde puede dirigirse Venezuela, hay que mirar simultáneamente 4 tableros. El tablero del chavismo, el tablero de la oposición, el tablero de Estados Unidos y el tablero institucional. Comencemos por el chavismo. La delegación oficialista está encabezada políticamente por Jorge Rodríguez, una figura central en las negociaciones, y está integrada por representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y por diputados del Parlamento. Que Jorge Rodríguez esté al frente de la negociación no es un detalle menor. Estamos hablando de una figura con experiencia negociadora, con conocimiento profundo del aparato político venezolano y con capacidad para hablar en nombre del sector gobernante. Esto significa que el chavismo no está enviando a una delegación puramente simbólica. Está enviando a personas con capacidad política para negociar. Y eso abre una pregunta fundamental. ¿Qué quiere obtener el chavismo a cambio de participar en una transición? Porque ninguna negociación seria funciona en una sola dirección. La oposición quiere garantías, instituciones democráticas, derechos políticos, elecciones y reinstitucionalización. Pero el chavismo también tiene intereses. Quiere preservar espacios políticos. Quiere evitar una persecución indiscriminada contra sus dirigentes. Quiere garantías para quienes permanezcan dentro del sistema político. Quiere conservar capacidad de participación electoral y probablemente quiere asegurarse de que cualquier transformación institucional no termine convirtiéndose en una operación de exclusión absoluta del chavismo. Aquí aparece una de las claves más importantes de toda negociación. Una transición democrática no necesariamente significa la desaparición del chavismo como fuerza política. Puede significar exactamente lo contrario, que el chavismo tenga que transformarse en una fuerza política capaz de competir dentro de reglas democráticas. Y esa puede ser una de las grandes discusiones que se desarrollen detrás de las puertas cerradas. Porque una cosa es mantener al chavismo en el poder mediante estructuras estatales, y otra, muy diferente, es permitir que el chavismo participe como una fuerza política dentro de un sistema donde existan árbitros electorales confiables, separación de poderes, libertades políticas y competencia real. Ese cambio sería gigantesco. Y probablemente ahí esté una de las mayores resistencias. Porque para cualquier estructura que haya controlado durante años las instituciones del Estado, aceptar una verdadera reinstitucionalización significa aceptar que puede perder parte del control que históricamente ha ejercido. Ahora pasemos al otro lado. La oposición que está participando directamente en esta mesa está encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, acompañada por varios exdiputados. Figuera regresó a Venezuela desde España para participar en el proceso. Esto también tiene una enorme carga política, porque Estados Unidos ha escogido como canal formal de esta negociación a representantes vinculados con la Asamblea Nacional de 2015.
Pero aquí aparece una de las mayores debilidades del proceso. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no están participando directamente, y eso importa. Importa porque ambos representan sectores de la oposición con un peso político enorme. De hecho, aunque han expresado que no quieren convertirse en obstáculos para iniciativas que produzcan avances reales, su ausencia deja una pregunta abierta sobre la representatividad final de los acuerdos que puedan alcanzarse. Este es uno de los puntos que habrá que observar con mayor cuidado, porque una negociación puede ser técnicamente válida y políticamente insuficiente. Puede producir acuerdos entre dos delegaciones y, sin embargo, dejar fuera a sectores importantes de la sociedad venezolana. Por eso, si el proceso quiere avanzar realmente hacia una transición nacional, probablemente tendrá que ampliar su nivel de participación. No necesariamente significa que todos tengan que sentarse desde el primer día en la misma mesa, pero sí significa que cualquier acuerdo importante necesitará algún grado de aceptación de los principales sectores políticos. Y aquí aparece la Plataforma Unitaria Democrática. La mayor coalición opositora no participa directamente en esta mesa, pero ha dicho que espera avances reales y ha señalado que el cese de la persecución política, el regreso de los exiliados y la restitución de derechos civiles y políticos son condiciones indispensables para una reconstrucción nacional. Esto es importante porque muestra que dentro de la oposición existe una posición de apoyo condicionado. No es un cheque en blanco. Es, en esencia, una postura de negocien, pero demuestren resultados. Y eso probablemente será una de las grandes presiones que enfrentará la mesa. Porque mientras los negociadores discuten metodología y principios, la sociedad venezolana va a querer ver hechos, liberaciones, garantías, retorno de exiliados, fin de persecuciones, reformas institucionales, condiciones electorales y eventualmente un calendario. Ese es el verdadero examen. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que se acordó? El primer acuerdo importante fue metodológico. Las partes decidieron cómo funcionará la negociación. Esto puede parecer burocrático, pero en realidad es fundamental. Una negociación sin reglas puede romperse en cualquier momento. Por eso establecieron ciclos de trabajo. El primer ciclo se desarrollará hasta el 12 de agosto, con jornadas previstas para los días 6, 7, 10, 11 y 12. Después se evaluará la continuidad de la plenaria tomando en cuenta los resultados obtenidos. Eso significa que los próximos días son especialmente importantes. No estamos hablando de una reunión aislada. Estamos hablando de una primera fase. Y esa primera fase tiene una función muy concreta: demostrar si las partes tienen capacidad de trabajar juntas. El segundo acuerdo importante fue político. Ambos sectores aceptaron reconocerse mutuamente como interlocutores dentro de la mesa. Eso rompe con una lógica que ha dominado buena parte de la crisis venezolana. Porque durante años cada sector ha intentado presentar al otro como ilegítimo para gobernar o ilegítimo para representar a los venezolanos. Aquí, por el contrario, se está estableciendo una fórmula de reconocimiento y respeto recíproco. Eso no significa que una parte reconozca automáticamente todas las posiciones de la otra. Significa que acepta sentarse con ella para negociar. Y eso puede ser el primer paso para construir acuerdos. El tercer elemento es la igualdad política y el trato paritario. Esto es especialmente interesante porque el chavismo controla actualmente estructuras importantes del Estado, mientras que la oposición reclama legitimidad política y electoral. La mesa intenta crear un espacio donde, al menos durante la negociación, ambos lados puedan presentarse como interlocutores políticos con derechos equivalentes. Y eso es fundamental para evitar que la negociación sea simplemente una imposición de una parte sobre la otra. El cuarto elemento es la protección de derechos humanos y políticos. Y aquí es donde el diálogo puede comenzar a tocar asuntos mucho más sensibles. Porque hablar de derechos políticos significa hablar de participación. Significa hablar de partidos. Significa hablar de candidatos.
Significa hablar de presos políticos. Significa hablar de exiliados. Significa hablar de inhabilitaciones. Significa hablar de libertad de expresión. Significa hablar de la capacidad de la oposición para organizarse.